días. Estaba meditando acerca de esto porque es algo que platicamos el fin de semana en una clase que tuvimos acerca de qué se necesita para escuchar la voz de Dios. Y es interesante porque luego tratamos de adaptar a Dios a quienes somos nosotros, y yo creo que es una parte peligrosa de nuestra fe. Dios no se va a adaptar a nosotros, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, y esa es una capacidad que perdimos en cuanto nos fuimos enrolando en nuestra vida cotidiana. Y a donde Dios nos quiere llevar es precisamente de regreso a ese lugar, a su imagen y a su semejanza, y donde su voz es una de las cosas más cotidianas. Pero la voz de Dios es algo que va a regresar a nosotros de una manera paulatina, porque también depende del interés que nosotros le pongamos. La voz de Dios no está ahí para decirnos que sí, ni que no, ni que tiene algo mejor para nosotros. Esas son tonterías que la gente se inventó y que se distrae. Dios nunca le ha quitado nada a nadie para darle algo mejor. En ningún lado de la Biblia dice eso. La Biblia dice que Dios tiene todo para nosotros. Y Dios sí dice que llegará un momento en donde nos llegará a pedir la bendición que puso para nosotros en nuestra vida, pero no para darnos algo mejor, sino para probar nuestro corazón y verdaderamente verificar y constatar que nuestro corazón es suyo, que estamos más enamorados del que bendice que de la bendición misma, porque eso es algo que suele pasarnos, que nos distraemos con la bendición y nos olvidamos del que bendice. Pero regresando al asunto de la voz de Dios es muy fácil. La voz de Dios está alineada a la palabra de Dios. O sea, Dios nunca nos va a hablar nada que no tenga un contexto bíblico, si lo vemos así. No nos va a hablar nada que no esté previamente escrito y descrito en la Biblia. Cuando Dios nos hable, nos va a hablar de cosas que nos van a hacer sentido en la palabra, pero si no conocemos la palabra, nos vamos a perder de la voz de Dios, porque no nos vamos a dar cuenta que es Él, porque muchas veces ese es el trabajo, lo que le cuesta mucho trabajo a las personas, distinguir entre sus propios pensamientos y la voz de Dios. Si sus pensamientos están alineados con la palabra de Dios, la voz de Dios va a ser algo constante, pero si no, va a ser algo extraño, ajeno y lejano. Ahora bien, Dios ciertamente dice en la Biblia que quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida todos los días, pero esas cosas nuevas tienen que ver con el entendimiento de la palabra, con el cumplimiento de la misma, con la constante renovación de quienes somos, pero hacia la persona de Cristo. Acuérdense que dice la Biblia en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra la va a terminar, pero hasta que seamos perfeccionados a la estatura de Cristo, que es el varón perfecto. Entonces Dios nos va a bendecir y nos va a hablar acerca de nuestro carácter, de las cosas que Él quiere hacer para que seamos más como Él, no para que seamos mejores personas, no para que recibamos cosas, sino para que expresemos su naturaleza. Y de ahí, ahora sí que se va a cumplir, fíjense nada más que interesante, la promesa de Mateo 6:33, porque la promesa de Mateo 6:33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, quiere decir, ¿quieres que Dios te hable? Dios te va a hablar y te va a decir cuál es su reino, cuál es su justicia, de qué se trata una vida en Él. Y cuando tengamos como prioridad las cosas que Él nos tenga que decir antes que las cosas que nosotros tengamos que pedirle, en ese momento se van a empezar, ahora sí que en ese momento se va a desatar esa voz que nos va a llenar y nos va a llevar a un conocimiento profundo, porque no nada más es sabernos la Biblia, porque ahora se lo platicaba a un par de personas que amo, que estábamos hablando el fin de semana, que se topó una persona con mucho conocimiento, y le digo, sí, claro, es padre que haya personas con mucho conocimiento. El problema es para qué usamos ese conocimiento, porque si el conocimiento no lo usamos para ponerlo en práctica, pues entonces estamos un poquito desviados y un poco distraídos de lo que era el plan de Dios, ¿no? Entonces, ¿usted quiere oír la voz de Dios? Dígale a Dios, sí quiero oír tu voz, pero la quiero oír para ejercerla, para que me transforme, para que me cambie en la persona que tú siempre planeaste que yo fuera. No en una mejor versión de mí mismo, sino en una versión de ti, que eres el Dios. ¿Sí tiene sentido lo que le estoy diciendo? Espero que sí. Por eso tenemos que tener claro que Dios lo único que pretende es hablarnos.
¿Por qué es lo único que pretende? Porque como ya nos bendijo, porque ya murió por nosotros, porque ya lo hizo todo, ahora lo único que necesita es decirnos de manera muy clara quiénes somos, cuál es el papel que espera que juguemos y cómo es que quiere que expresemos esa naturaleza que Él ahora sí que nos dio desde un principio y que nos permitió recuperar por medio de la cruz. Así que la verdad es que está muy fácil, ¿no? Yo les invito a que lo pongamos en práctica, a que sea parte de lo que ocupa nuestra oración, que hablemos de las cosas increíbles que la Biblia dice acerca de nosotros. Fíjense nada más esto. Hay gente que es víctima de todo el mundo todo el tiempo, de la gente que la acosa, de la gente que le trata mal, de la gente que le quiere engañar, y la Biblia nos dice que somos más que vencedores. Entonces, pues la pregunta es, ¿a quién le crees? ¿A las circunstancias de lo que te sucede? ¿O al Dios de la Biblia? Nos vemos pronto. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta luego.